Amigos de la Agencia Andina, regresamos con nuestro programa Al Quinto Día. Quiero tomarme un par de segundos para presentarles la edición de hoy de nuestra revista cultural Variedades, que trae en portada un artículo, una imagen del pintor nacido en Yurimaguas, César Calvo de Araujo, un pintor que hizo de la temática amazónica lo central de su producción artística. Vamos a conversar ahora con el doctor Antonio Fernández Gerí, alto comisionado en asuntos de formalización de la minería. Hace unos meses el tema de la minería ilegal fue muy movido en los medios de comunicación. Estaba a cargo el señor Daniel Urresti, que luego fue nombrado ministro del Interior, y pareciera nomás que no se ha visto muchos avances en los últimos meses. Justamente de ese tema vamos a conversar con el doctor Fernández Gerí para que nos explique qué es lo que ha ocurrido en los últimos meses, doctor Fernández Gerí. Es una preocupación permanente el tema de la minería ilegal en varias de las regiones de nuestro país. ¿Qué avances ha habido en los últimos meses? Bueno, en principio muchas gracias por la invitación. Nosotros tenemos la función recién asumida el 12 de febrero. Lo primero hemos hecho una evaluación para ver qué cosas podemos retomar inmediatamente. Lo que ocurre es que la oficina que representamos en la presidencia del Consejo de Ministros es más conocida por el tema de las acciones de interdicción, pero la oficina está abocada además a otros 4 ejes, no solamente ve el tema de interdicción, sino que también hace el seguimiento del proceso de formalización, en los temas de remediación y los temas de control y fiscalización básicamente. Entonces, hemos comenzado a trabajar en paralelo, pero hemos asumido una oficina que ha enfrentado una coyuntura propia de los actores políticos que vive el Estado. Adscrita a la presidencia del Consejo de Ministros, hemos pasado una crisis del gabinete de la señora Jara, luego hasta que se confirme y se ratifique la presencia del actual premier Pedro Cateriano, nos ha demorado accionar a algunos actores propios responsables de los órganos de ejecución de las acciones de interdicción. Sin embargo, en paralelo, mientras las posibilidades y los medios nos permitían, hemos venido realizando acciones medianas y pequeñas a nivel de toda la República, desde Piura hasta la zona sur. Y la semana pasada, ya después también que se ha tranquilizado porque ha habido una coyuntura especial por el tema de Tía María en la zona sur, hemos retomado nuevamente los mega operativos en áreas en las que el Estado, a través de los diferentes agentes responsables, no han regresado a mantener una presencia más notable por parte de los agentes del Estado. Estas zonas son las de Puno, que hemos estado la semana pasada. El día 8 ha sido nuestro día en Puno, nos ha tocado situaciones muy adversas, hemos trabajado desde 17 grados bajo cero hasta 3, 4 grados bajo cero, pero hemos atacado un punto focal porque es la cabecera de la cuenca del río Ramis, cuyos pobladores de los pisos altitudinales más abajo son los que más reclaman, es la población más afectada, aquellos que por la misma propuesta que tenemos en el gobierno de inclusión social tenemos que incorporarlos. ¿Qué es lo que se encontró en Puno, doctor Fernández? ¿Qué es lo que se hizo? Bueno, en Puno siguen trabajando en áreas no autorizadas, en zonas que comprometen las cuencas hidrográficas, como he mencionado, del río Ramis y del río Suches. ¿Cuántos mineros ilegales hay ahí más o menos? Bueno, ahí tenemos una particularidad, porque también como hay mineros ilegales, también es el primer grupo donde se han formalizado. Por ejemplo, en La Rinconada y en Ananea son los primeros grupos formalizados a través de cooperativas. Y esa es una muestra de que el proceso sí marcha, sí es realizable y además va a ser sostenible en el tiempo. Pero también tenemos una cierta cantidad de personas que todavía que no ingresaron al proceso de formalización o que quieren mantener el status quo porque representa pingo de ganancias. Además también se benefician de otros delitos conexos, como es el de la trata de personas, la evasión de impuestos, el tráfico de combustibles. Entonces siempre van a haber focos porque esto es un delito. Hay que entenderlo, que lo que estamos enfrentando es un delito y lo que se está trabajando es no solamente para erradicar un delito con la representación del Ministerio Público, que participan permanentemente en estas acciones, sino que además todo esto forma parte de una reforma del Estado. En ese lugar, ¿cuántos han sido ya formalizados y cuántos continúan todavía trabajando en la informalidad o en la ilegalidad? Bueno, en las 6 cooperativas que ya se han formalizado, hay más de 500 mineros que están trabajando ya de manera legal. Y han advertido además que el proceso siendo posible, reducen sus costos de producción y ganan mucho más que en una actividad ilícita y vendiendo su producto en el mercado negro, ¿no? Ahora, ¿y qué porcentaje permanece aún en la informalidad? Es evidente que no es tan fácil contabilizar a los ilegales, precisamente son ilegales por eso.
pero hay un cálculo de cuántos todavía trabajan en este... Bueno, estimamos que en el país en general deben haber un promedio de 120.000 personas o un poco más, ¿no?, que bordean en promedio, dedicadas a la actividad de minería de menor escala, como lo dice el Banco Mundial, minería artesanal o pequeña minería, de los cuales 60.000 están dentro ya de un proceso de saneamiento dentro del proceso general de formalización. Hay algunos todavía cuellos de botella, pero casualmente desde que hemos asumido el trabajo, parte de nuestra función es coordinar, se está generando propuestas de nuevas normas. Lamentamos que el Congreso de la República no haya delegado el tema de materia de minería para poder adecuar algunas normas que eran necesidad y demanda además de los mineros que están en proceso de formalización. Pero igual se está trabajando cuando se inicia la nueva legislatura el 26 de este mes, después de la elección del nuevo Consejo Directivo del Congreso de la República, el Ejecutivo va a presentar nuevas iniciativas para poder adecuar este mismo proceso y que el mayor número de los 60.000 sean pues formalizados, ¿no? ¿El plazo de formalización? Se vence el próximo año, en abril del próximo año, todo el proceso, pero se está avanzando, o sea, se está avanzando, quizás pocos, pero están advirtiéndose de que sí es posible, ¿no? Ahora, en el tema de la interdicción, ustedes han estado en La Pampa también. ¿Qué es lo que encontraron en La Pampa? Bueno, en La Pampa hay un tema un poco bastante crítico que nosotros ya lo hemos asumido en nuestra programación de este semestre. Hemos ingresado con un poco más de 1.000 efectivos, fuerzas combinadas de la Policía Nacional, de la Fuerza Aérea, del Ejército y de la Marina. Se ha trabajado en la parte del continente con la Policía Nacional, un aproximado de 1.000 hombres, y casi 2 centenares de comandos especializados FOES de la Marina de Guerra en los ríos Iñambari y Malinowski. Hemos vuelto a retomar áreas que hace un año, casi hace 10 meses atrás, ya se habían erradicado y que la falta de presencia permanente del Estado han vuelto a retomar esas áreas. Son zonas que están próximas a la línea de amortiguamiento que nos divide con la Reserva Nacional de Tambopata. Es recursos naturales y riqueza no solamente nacional, sino del mundo entero, por la cantidad de especies. Hay un ecosistema fabuloso, entonces tenemos que resguardarla. Hemos ingresado, pero esta vez hemos hecho un trabajo de planificación mucho más articulado con varios componentes del Estado. Hemos ido con Policía Especializada de Trata de Personas y, bueno, después de mucho tiempo hemos podido rescatar a cerca de 32 personas involucradas como víctimas de trata de personas en la modalidad de explotación sexual. También se han determinado explotación laboral de menores de edad. Entonces es un trabajo combinado con elementos de la Policía de Trata, de la Fiscalía, también con su unidad de víctimas y testigos, de la Fiscalía Especializada en Trata de Personas, 12 fiscales especializados en materia ambiental, policías especializados. Cada vez se utiliza más herramientas técnicas y científicas para poder determinar nuestros objetivos. Esta vez se utiliza hasta un dron, hemos utilizado en esta oportunidad de la policía. Se utiliza una planificación de 45 días con imágenes satelitales y georreferenciales para que la inversión que realiza el Estado sea rápida. Por ejemplo, esta vez hemos estado solamente 48 horas y bueno, con tanto la inserción y la extracción quizás un poco más, pero en el área de operaciones en 48 horas hemos tenido resultados fabulosos porque hemos destruido 55 campamentos. No hay un precedente en la lucha contra la minería ilegal que se haya realizado de la misma manera. 55 campamentos es un número muy grande, claro, que no es suficiente, por eso es que vamos a tener que realizar de manera permanente en este semestre, ¿no? Claro, una preocupación es cómo hacer permanente la presencia del Estado en estos lugares, justamente para que no vuelvan a repoblarse de mineros ilegales. En el campo de la interdicción de los insumos químicos que se necesitan para el trabajo de minería, ¿qué se está haciendo? Bueno, se han hecho algunos ajustes al decreto supremo al 016, con el 013 que salió el día 21 de mayo pasado. El señor Presidente de la República ha designado a la señora Ministra de Energía y Minas para que en forma mensual vaya a la región. Precisamente la semana que viene estamos en la tercera visita, porque no solamente vemos el tema de la minería ilegal, sino que se tiene que ver todo el desarrollo económico sostenible de la región. Se ve otras actividades económicas. Entonces, permanentemente hemos visto que se tienen que hacer algunos ajustes en las normas que controlan el tráfico de combustibles e hidrocarburos en general e insumos de la minería. Se han hecho algunos ajustes de primera intención, pero se ha visto que también tiene un rebote en otros actores como son los forestales, los castañeros, los de ecoturismo. Se ha adecuado la norma ya con una resolución inmediatamente y se va a seguir haciendo unos ajustes porque
Madre de Dios tiene 3 distritos. La franja del medio es la franja convulsionada por actores de minería ilegal, pero los extremos son de desarrollo económico muy emergente y además son un ejemplo, son productos de exportación que tiene el país. Tenemos que proteger esas áreas. Entonces nuestras actividades no solamente van con el objetivo de la minería ilegal, sino también van acompañadas de otras labores para los demás agentes económicos de Madre de Dios. El caso de Madre de Dios es interesante y preocupante porque un reporte de la Defensoría del Pueblo explicaba que a Madre de Dios entran alrededor de 42 galones de combustible por día, o sea, en volumen, ¿no? En general, contabilizando todo lo que ingresa, cada vehículo en Madre de Dios tendría a su disposición 42 galones de combustible por día aproximadamente, suficiente para irse, no sé, de Lima a Tumbes probablemente, un vehículo pequeño. Sí, eso, ¿cómo se ha reducido el número de cuotas. Se ha reducido el número de cuotas. En este momento, tanto el Ministerio de Energía y Minas como Cinemín están haciendo una tercera reevaluación para ver en qué sectores y qué grifos se va a seguir reduciendo el número de cuotas. Se tiene que ver en qué lugares además la gasolina no se utiliza en La Pampa, entonces la gasolina se utiliza para otro tipo de actividades económicas y para la misma actividad de la población va a tener que aumentarse quizás el número de galones. Entonces este es un manejo que poco a poco vamos avanzando, consolidándolo además, sin perjudicar a otros actores económicos. Hay que entender que todo esto forma parte de una reforma del Estado, de la reforma para crecer que lidera el presidente de la República, y además es concordante además con la política 19 del Acuerdo Nacional. Esta es una reforma del Estado que este gobierno ha tomado la decisión de hacerlo, no otros gobiernos, porque el Acuerdo Nacional viene desde mayo del año 2002. Sin embargo, recién este gobierno tomó la decisión de hacerlo y va a tener que consolidarse y ser sostenible en el tiempo. Cuando se traslade el mandato el 28 de julio del próximo año al nuevo gobernante, va a tener que continuarlo. Porque como toda reforma de Estado, no se hace en 2, 3 años o 5 años. Claro, pueden pasar varias décadas para recién ver los resultados positivos. Pero lo estamos haciendo con bastante entereza, dedicación y compromiso, ¿no? Claro, y si uno se mira con una visión de políticas de Estado permanente, hay retrocesos. Hay que verlo así, porque a veces veo análisis de algunos, digamos, expertos en minería ilegal o economistas muy expertos internacionales que hacen un análisis muy somero, muy superfluo. Tienen que verlo desde la óptica que esto forma parte de una reforma del Estado. Y lo más importante es que no ha habido otro gobierno que lo haya asumido. Esto lo ha hecho. Y lo va a entregar al siguiente gobernante de turno de manera por lo menos controlada y en algunos lugares erradicado en cuanto a minería ilegal. Doctor Fernández Gerí, estamos a puertas de un proceso electoral. ¿A usted le preocupa que los mineros ilegales puedan tener sus propios candidatos, los llamados candidatos financiados por la minería ilegal? Como ha ocurrido, por ejemplo, en la elección municipal, en las elecciones regionales también. Sí, naturalmente, como cualquier demócrata que tiene alguna vida de experiencia en el país y que hemos pasado periodos muy difíciles desde la década de los 80 y los 90, tanto para recuperar estados democráticos como para mantener una estabilidad económica y superar una etapa de subversión en el país, tiene que preocuparnos, porque siempre los agentes delictivos, no solamente de la minería ilegal, sino también del narcotráfico, han buscado algunos actores políticos para tener sus propios candidatos. Pero felizmente cada vez los medios de comunicación, sobre todo, desempeñan un papel tan importante, cada vez se desviste a estos candidatos y la población apuesta por candidatos honestos, probos, comprometidos con el desarrollo del país. Ojalá sea así, que haya información además para poder identificar a estos actores, ¿no?, que son tan nocivos para la democracia. Doctor Fernández Gerí, muchas gracias por acompañarnos en la Agencia Andina. No, a ustedes, gracias, para cualquier momento. Gracias. Amigos de la Agencia Andina, hemos entrevistado al doctor Antonio Fernández Gerí, alto comisionado en asuntos de formalización de la minería. Han desarrollado en estos últimos días importantes acciones en la zona de Puno y en la zona de Madre de Dios, con el objetivo final de acabar con esta actividad que es tan perniciosa para la economía, pero también para el desarrollo por el impacto que tiene en el tema ambiental. Nosotros terminamos así nuestro programa, los invitamos a continuar con la programación de Andina, Canal Online, viene nuestro espacio económico. Permiso.